A Blessing.fm, la emisora que se ha convertido en tu favorita en cada temporada. Búscanos en Facebook, Instagram o YouTube como Blessing Radio FM, donde la palabra y la música que trascienden nos unen. We are blessingradio.fm, Bayamón, Puerto Rico. Somos parte de Blessing Media Group. Blessing.fm, Blessing Media Group y sus auspiciadores no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Bienvenidos a La Política a la Luz de la Palabra, con sus anfitriones, Daniel y Lizzy Marte. Buenas noches, bienvenido a este su programa La Política a la Luz de la Palabra, a través de esta su emisora Blessing FM. Dios les bendiga a todos. Les habla su hermana Lizzy Marte y me acompaña el doctor Daniel Marte. Bendiciones a todos aquellos que nos están escuchando. Realmente es un placer poder volver a estar con ustedes, como siempre, ¿verdad? Llevándoles este programa para edificación de todos aquellos que nos escuchan, aquellos hermanos y amigos que nos complacen con sintonizarnos. Y hoy tenemos un programa muy especial, como todos, pero una información muy importante. Nos acompaña la doctora y pastora Angie González. Bienvenida. Gracias, un placer siempre estar aquí. Nos regocija, ¿verdad?, tenerla aquí con nosotros. A usted que está ahí sintonizando, mire, comparta la información por las redes sociales, dele like, me gusta, entra a la página web de Blessing FM y comparta. Daniel, ¿cuál es el tema que vamos a discutir? Ay, Dios mío, el tema de hoy. La Agenda 2030 y cómo se está introduciendo en la iglesia sigilosamente. ¿Eso es así? Porque, ¿verdad, doctora? Está allá adentro y está hace tiempo. Mira, en las iglesias, por los pasados 30 años, se ha ido metiendo una agenda de hacer que los creyentes empiecen a asimilar el discurso de la tolerancia y de la inclusión. Pero, doctora, perdóname que la interrumpa, pero ¿y eso no es algo bueno? No necesariamente, porque nosotros podemos ser tolerantes y podemos ser inclusivos en una diversidad de ámbitos de la vida, pero en lo que tiene que ver con las doctrinas fundamentales de la Escritura, nosotros tenemos que reconocer que el Evangelio de Jesucristo no es inclusivo. El Evangelio de Jesucristo tiene unos criterios de admisión y Jesucristo ha sido bien claro, pero bien claro. Y ahí entonces donde la iglesia falla. Ahí es donde la iglesia falla. O sea, a pesar de que la Agenda 2030 nos lo quiere pintar bien bonito, pero detrás de ese lienzo de preciosidad, ese lienzo que nos parece bien colorido, bueno, que la Agenda 2030 es bien colorida, hay algo más siniestro. Mucho más siniestro. Mira, yo pienso que en las pasadas décadas la doctrina general de la iglesia se ha ido desbalanceando y se ha ido contaminando, persiguiendo principalmente dos principios que no es que no sean bíblicos, pero no necesariamente son principios rectores sobre otros. Me explico. Okay. El principio del amor y el principio de la unidad. Okay. Sí, la Biblia nos manda a amar y la Biblia nos manda a tener unidad. Okay. Sin embargo, esos principios nunca pueden darse a expensas, a sacrificio de la verdad. Y entonces, en este momento, muchas iglesias están poniendo la bandera del amor y la bandera de la unidad por encima de la verdad. Y entonces pues ahí empezamos a abrirnos y nos espatarramos tanto que empezamos a aceptar que toda doctrina, todo comportamiento se pueda introducir dentro de la iglesia y entonces no podemos decirle a la gente esto no está bien, esto que estás haciendo no es correcto, esto que estás enseñando no es verdad. O sea que el famoso, perdóname Lizzy, el famoso adagio de que dice que mucho abarca, poco aprieta,
se está aplicando aquí. Sí, porque probablemente lo que queremos es llenar nuestras iglesias de gente, Ah, ok. no necesariamente llenar el cielo de almas. De almas que sean Ok. salvas. Y cómo las estrategias de la agenda está seduciendo como tal al cuerpo de Cristo. Mira, una de las cosas que primero se empezó a meter dentro de la iglesia fue la llamada ideología de género. Pero la ideología de género empieza a entrar a la iglesia inicialmente a través de aquello que se llamaba la agenda homosexual. Ok. Okay. Y entonces, en esa penetración de la agenda homosexual, donde muchos concilios poco a poco fueron admitiendo la posibilidad de que los homosexuales fueran miembros en plena comunión de la iglesia, eventualmente que pudieran casarse, eventualmente que terminaran siendo ministros ordenados de las iglesias, pues ahí la ideología de género se introdujo. Nosotros vemos con muchísima frecuencia en las iglesias a los creyentes y a los líderes acuñando el vocabulario de género. Y llegan a sus púlpitos y saludan, Dios bendiga a todos y a todas, A ustedes y a los hermanos y a Sí, todos, y sí. etcétera, etcétera. Sí, ok. ¿Ok? Y entonces nos damos cuenta de que aquí hay unas influencias culturales que se están metiendo dentro de la iglesia. Usted cambia cultura cambiando ideas. Exacto, Ya. sí. Tú cambias las ideas y tú vas cambiando las culturas. Y entonces, el fenómeno de cómo tú puedes retener a los jóvenes en la iglesia, porque los jóvenes son los más vulnerables a todas estas nuevas culturas. ¿Ok? O sea, nosotros ya nos formamos en otra generación y en otro fenómeno cultural, y ya estamos formados. Ok. No es que nosotros no podamos asimilar estas ideas, pero nos toma más trabajo. ¿Ok? Pero los jóvenes se están formando en este momento, en esta cultura de género, en esta cultura woke, en esta cultura de cristal, en donde todo es ofensivo y entonces la iglesia, en vez de ser recta, vertical, enseñando a los jóvenes lo que verdaderamente dice la palabra, entonces empiezan a tratar de negociar unas cosas para que los jóvenes no se me vayan. Yo tengo una pregunta referente a eso. Porque yo he escuchado muchas veces, y lo he escuchado en iglesias, lo he escuchado en conferencias, donde muchas veces la excusa que se utiliza, por decirlo, ¿verdad? Llamarlo de alguna manera, excusa, dice, es que nosotros amamos al pecador y no al pecado. Eso yo lo he escuchado mucho. Y eso, de una forma u otra, tiene mucho sentido. Amamos al pecador, pero no al pecado. Pero lo que sucede, ¿verdad? Down the road, ¿verdad? Al fin del camino, es que mantienen al pecador pecando, pero no hay regeneración de ese pecador a través del Espíritu Santo. Y entonces, no le hablan la verdad en amor, porque entienden que si le dicen la verdad, no lo aman, ¿ok? Porque entonces ya el mensaje del evangelio entra en la categoría de discurso de odio. Ok, sí. Entonces, si yo te digo que lo que tú estás haciendo es pecado, pues entonces ya no te estoy hablando con amor, ¿ok? La Biblia dice que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto, Ujú, ¿ok? sí. Y en efecto, pues a la gente hay que decirle la verdad. Lo único que nosotros podemos predicar y lo único que vale la pena decirle a la gente por amor es la verdad. Es la verdad. Pero entonces la iglesia ya se ha tornado en una mezcolanza de ideas, de filosofía, de ideologías, de doctrinas, y nosotros estamos ante un genuino fenómeno de sincretismo religioso en las iglesias en Puerto Rico. Hemos dejado como tal la guía de nosotros, la Biblia, por dejarnos llevar por filosofía. Dejamos la Biblia hace tiempo, estamos ante una nueva generación que no lee. Pero, pastora, fíjese, hay algo que me llama la atención del comentario que hizo Lizzy, su respuesta hacia el comentario que hizo Lizzy de que hemos dejado la Biblia. Más sin embargo, yo veo mucha gente que está utilizando la Biblia en sus lenguajes originales, dígase hebreo, arameo, griego, y entonces me da definiciones de las palabras y luego me dice que esa palabra no significa esto, significaba lo otro, como condonando esas conductas.
Mira, yo soy de la manera de pensar de que la Biblia es la herramienta principal a través de la cual Dios quiso revelarse. Exacto. Y que lo que está escrito en la Biblia es lo que Dios quiso decir. Y que si quería decir otra cosa, pues ¿por qué no la dijo? Lo que está escrito en la Biblia fue lo que Dios quiso decir. Y cada vez que yo escucho a alguien, entonces torciendo un poco el argumento y diciendo, oh, lo que pasa es que realmente lo que Dios quiso decir y lo que el pasaje quiere decir, mira, estás... Que porneo no significa pornografía y cosas así por el Exacto. estilo. Y homosexualidad no significa homosexualidad y sodomía no significa pecado. Y entonces... Lo que estamos viendo es la famosa palabra reseteo, un reinicio de pensamiento. Sí. Y la expresión bíblica es que tuercen las escrituras para su propia perdición. Exacto. Oh. Ay, pero, eso hay que volver a repetirlo. Luis, ¿le damos para atrás o dejamos que la doctora lo Dale repita? rewind. No. Doctora, En repítalo. nuestros tiempos, Luis, nosotros le dábamos a un botón y la cosa hacía... y volvíamos y le dábamos a otro botón y lo repetíamos. Yo sé que en tus tiempos la cosa es distinta. Sí. Pero repita otra vez eso, doctora. Mira, hay una expresión en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que dice que tuercen las Escrituras para su propia perdición. ¿Ok? Y lamentablemente muchas personas que están en púlpitos de iglesias, de concilios históricos, porque antes de lo que hablábamos era, no, porque estas nuevas iglesias de inclusión y qué sé yo, no, pero es que ahora esto se ha metido en los concilios históricos. Y entonces los ministros se paran frente a sus congregaciones a tratar de reinterpretar lo que Dios dijo para poderle dar cabida a la inclusión y a la tolerancia. Entonces, ¿y cómo ahora, cómo ponemos en esto en este rompecabezas de la Agenda 2030? Mira, no es solamente el que para nosotros es más conocido, es el fenómeno de la ideología de género dentro de las iglesias, pero ese no es el único. Ahora estamos frente a la introducción del ambientalismo radical y la fiebre del cambio climático y la madre tierra, la Pachamama, el Papa metiendo unos chamanes dentro del Vaticano haciendo un ritual a la madre tierra. Y entonces, cuando tú dices, pues el Papa se volvió loco, ¿qué pasó aquí? Como eso ha levantado un amplio sector del catolicismo alrededor del mundo, porque eso fue un acto aberrante. Sí. O sea, para los católicos eso es una cosa imperdonable. Y hay diferentes sectores del catolicismo que están inclusive pidiendo la renuncia del Papa Francisco. Inclusive, doctora, eso yo le explicaba a mi esposa, que cuando uno hace un search a través de Google, ¿verdad? Sobre la Agenda 2030, uno consigue muchos sectores de la Iglesia Católica que están en contra de eso. De esa posición. Sí. Oye, y que están muy bien documentados, que argumentan muy bien y que están muy claros con lo que está pasando. Y ahí entonces donde yo le pongo la idea a mi esposa y le digo, ¿sabes qué? ¿Y dónde está la iglesia reformada? ¿Dónde está la iglesia cristiana? ¿Dónde está la iglesia que nosotros asistimos? Sí, está callada. Porque lo que pasa es que están, en la mayoría de los casos, están ignorando, pero están ignorando voluntariamente. O sea, a mí nadie me puede decir que de verdad nadie ha escuchado este tema. Pero entienden que es un tema muy árido, no se quieren meter en eso, prefieren seguir mirando La Casa de los Famosos. Y entonces, pues los cristianos de veras están escogiendo ignorar. Y entonces, además del asunto de la ideología de género, además del asunto de cómo el ambientalismo y la adoración a la Madre Tierra se ha metido, que la adoración a la Madre Tierra estuvo presente por primera vez este año en la reunión del Foro Económico Mundial, con el primer ritual religioso que ha tenido alguna vez el Foro Económico Mundial. Y yo soy de la manera de pensar de que esa religión global que nos pretenden imponer no es el catolicismo, no es el judaísmo, no es el islam, no es el crislam, es la adoración a la Madre Tierra. Donde todo el mundo, al parecer, tiene un mismo sentir.
Exacto, porque pues todo el mundo tiene algún tipo de aprecio, amor o entendemos la interdependencia que hay Exacto. entre el ambiente y los seres humanos. Así es. Y entonces, de verdad, va a ser muy fácil lograr que la gente termine adorando la madre tierra, ¿ok? Pero además de eso, tenemos también el fenómeno de cómo las iglesias, ahora con el asunto del COVID, las iglesias sencillamente se echaron de brazo con el gobierno y se autoproclamaron colaboradores del gobierno. Wow. Yo recuerdo haber escuchado varios pastores y pastores prominentes utilizando justo esa expresión, que nosotros como iglesia tenemos que colaborar con el gobierno. Pero es que la iglesia no existe para colaborar con el gobierno. ¿Cuántas veces la iglesia se pone mano a mano y hombro con el gobierno termina tomando control de la iglesia y la iglesia termina sometiéndose Y corrompida. y corrompida y sometiéndose a los poderes del gobierno? La iglesia no existe para colaborar con el gobierno. Entonces, estábamos frente a una iglesia donde el gobierno le dijo, cierra las puertas, cerramos las puertas. No admitas tanta cantidad de personas. Si tu local da para 300 personas, solamente puedes tener el 30%. Tan pronto llegue la persona número 101, le tienes que cerrar la puerta en la cara y decirle, tú no puedes entrar al culto O hoy. sea, por lo que usted está diciendo, doctora, usted no colaboró con el gobierno. No, para nada. Para nada. Porque usted entendió de lo que se estaba tratando. Correcto. Y usted no se quedó callada y dio la voz de alerta. Todo el tiempo. ¿Y qué pasó? Eso me costó mucho. Oye, y en la iglesia, cuando estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de mi iglesia. El cuerpo. En el cuerpo de la iglesia en Puerto Rico, yo era una persona que genuinamente me sentía como respetada, apreciada. A mí me invitaban mucho a predicar a las iglesias. Tan pronto yo asumí la postura de que las iglesias, el gobierno no le podía decir que cerraran y que no podían decirnos cuántas personas nosotros podíamos admitir dentro de nuestros locales y que no podíamos estarle exigiendo a la gente ni que usaran mascarillas ni que se vacunaran. A mí sencillamente la gran mayoría de las iglesias en Puerto Rico me pusieron la cruz, me dieron la espalda, me criticaron. Hubo personas que me mandaron mensajes por las redes de una manera bastante hostil y bastante amarga, porque lo que yo estaba haciendo estaba en contra de las escrituras, porque las escrituras nos mandan a nosotros a sujetarnos a nuestros gobernantes. Quiere decir que ahí es que podemos ver cuando la iglesia de un momento dado decide ignorar lo que realmente la iglesia debe de hacer como iglesia, como cuerpo de Cristo, que ignora la palabra de Dios y decide hacerle caso al gobierno. Sí, pero yo pienso que aquí hay un defecto fundamental en la formación de los cristianos a nivel individual. Eso quisiera saber yo. ¿Cuál es ese defecto? Sí, porque yo creo que nosotros tenemos iglesias llenas de gente que no conoce a Dios. Que son gente bien chévere, que hacen relación con las personas que están en la iglesia, que van allí porque el culto es vistoso y hay buena música y las personas que están allí son bien chéveres y hacemos buena amistad, pero no conocen las escrituras. Pero no conocen las escrituras absolutamente. Y si tú no conoces la palabra de Dios, no puedes desarrollar una relación con Él. O sea, esto es básico. Si tú no conoces la palabra de Dios, ¿a qué Dios tú oras? ¿A qué Dios tú cantas? Ujú. No puedes desarrollar una relación con Dios si tú no conoces la palabra de Dios. Y entonces, si tú te llenas de la palabra de Dios y la conoces bien y aprendes a sujetarte a la autoridad correcta, a la autoridad justa, que es la autoridad de Dios, se te va a hacer bien fácil rebelarte contra la autoridad del tirano, contra la autoridad dictatorial, porque es que la vas a reconocer a las millas. Te va a dar rápido un olor a que esto no es de Dios. Wow, doctor, usted ha dicho unas verdades ahí que son increíblemente correctas. Porque, y usted es la tercera persona o la cuarta persona que ha venido a este programa y ha repetido una verdad que es una verdad absoluta. Ujú. Hay que conocer la palabra de Dios
para uno poder conocer a Dios. Sí. Porque Exacto. si no, y yo creo que una de las cosas que usted ha dicho y que ha impactado mi vida de las varias personas que han dicho lo mismo, es que han dado en el mismo clavo. Que es que muchas veces tenemos creyentes que están convencidos de que asisten a una iglesia. Están convencidos. Pero que dentro del mucho ruido, tal vez, no sé si es por negligencia o es por falta de tiempo o por lo que sea, pero no se les está instruyendo en lo esencial. Sí. Porque también yo sé que es responsabilidad mía. ¿Sabes? Yo como individuo, yo tengo que leer la palabra, pero cuando somos nuevos, es como un niño. O sea, tú no puedes decir a los niños, ponte a correr bicicleta. Tú tienes que enseñarlo, al niño se va a Llevarlo paso caer, a paso. ¿verdad? Pero tengo que tener un guía, tengo que tener un mentor, tengo que tener alguien que me lleve, ¿verdad? De la mano. Mas, sin embargo, y eso lo vemos en las escrituras. Eso lo vemos en las escrituras. Mas, sin embargo, no estamos viendo eso, y yo creo que por eso es que la iglesia, porque la iglesia somos tú y yo, la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros, que somos los que componemos el cuerpo de Cristo. Y yo creo que por eso es que mucha gente, congregaciones, tal vez concilios, están cayendo en esa parte de la agenda. Sí. Que la agenda suena lindo y pues me dejo llevar por ella. Y la agenda es tan compleja. Bueno, son 17 objetivos. Sí, Con sí, pero 169 exacto. metas. Pero esos son nada más los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible Ese- de la Agenda de la Agenda- 2030 de la ONU. Exacto. Sí. Pero ese gran proyecto de la agenda globalista es Es tan inmensa. amplio y tan complejo. Ujú. Y entonces, cuando la gente empieza a enfrentarse al tema, tiene que tomar la decisión de si van a estar dispuestos a meterle mano a las horas de lectura, de estudio, de conocimiento, o si sencillamente van a preferir cerrar los ojos y esperar a que alguien me cuente. El problema es que esperando a que alguien te cuente, tienes que entonces escoger a quién le vas a creer. Doctora, ¿por qué es importante para la agenda debilitar o eliminar lo que sería como tal la base de fe? La cristiandad. Porque lo que pasa es que el único grupo humano de creencias, de cultura, que tiene principios que van directamente en contra de los principios de la agenda globalista es la Iglesia de Jesucristo. Escuchen. Nosotros somos enemigos abiertos de la agenda globalista. Y la agenda globalista viene contra nosotros. Y viene con persecución. De hecho, en estos días estaba leyendo, en el año pasado, en Estados Unidos, en Washington, D.C., o sea, no en todos los Estados Unidos, solo en Washington, D.C., el año pasado, 9 personas fueron presas, tienen sentencias de cárcel y de multas por protestar frente a clínicas de aborto. Wow. Y entre ellos, la inmensa mayoría de esas 9 personas son personas mayores de edad, que hoy están presos con 18, 20, 30 meses de cárcel, y cuando salgan tienen que pagar unas multas que la menor que yo vi fue de $125,000. Wow. Wow. Y eso que mucha gente todavía está esperando al anticristo para Exacto. sentirse perseguido. Exacto, y todavía no entendemos que nosotros ya estamos dentro de la persecución, y que la persecución aquí a los cristianos de Occidente tiene que ver con los tentáculos de la agenda globalista. Así que más vale que usted entienda la agenda globalista. Y tiene que haber personas que le enseñen. Sí. O sea, y tal vez este llamado, tal vez este programa está llamando a aquellas personas que nos están escuchando, aquel pastor o aquella pastora que nos escuchen el día de hoy, o ya sea luego una retransmisión, que nos tenemos que preparar, porque la misma palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, por Sí. falta de entendimiento. O sea, y no podemos dejarnos pasar el rolo. Sí. Porque eso es lo que estamos viendo. O sea, inclusive dentro de nuestra sociedad hoy en día estamos viendo que a algunas iglesias, ¿no? Les gusta ayudar al pobre, al necesitado, que eso es correcto. Sí. La Biblia nos pide eso.
Pero se nos está olvidando también la parte espiritual. La parte espiritual es bien importante. Sí. Y por eso es que insistimos tanto en la lectura de la palabra, en la aplicación de la palabra. Porque la palabra de Dios es lo que nos da vida, es lo que nos da la fortaleza. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender. Eso es así. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Así mismo Amén. es, así mismo es. Y ahí mismo está escrito en la palabra que nosotros debemos indagar porque ella nos va a revelar como tal lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Mientras no busquemos en ella, vamos a estar dormidos ante todo el ente de crisis que estamos sufriendo. Y eso que tú traes es bien importante. O sea, la palabra y el espíritu son los que nos dirigen a nosotros a toda la verdad. Y yo recuerdo que yo tuve esa experiencia muy, muy temprano, empezando la pandemia del COVID, cuando estábamos que había que hacer estas filas larguísimas con mucho distanciamiento en los supermercados y en las megatiendas había que hacer filas afuera. Porque entonces por el distanciamiento, pues tú tenías que estar al sol con una mascarilla y ese tipo de cosas y tenías que dejar 2 carritos de compra de distancia entre las personas. Y entonces había que echarle cloro o spray desinfectante a todo lo que tú comprabas. Y yo recuerdo que creo que fue la segunda vez que yo fui a hacer unas compras y fui a hacer compras grandes porque entonces fui a hacer compras también para mis papás, que ya son gente de 80 y pico de años, y por supuesto yo no iba a permitir que ellos estuvieran 2 horas al sol con un carrito. ¿Okay? Y recuerdo que llego entonces al carro, a mi guagua, levanto la puerta de atrás y empiezo con mi pote de desinfectante a echarle spray a aquellas cosas que yo compré. Y en ese momento, y me lo van a tener que creer porque si no, pues usted cree si yo solo estoy diciendo la verdad o si yo le estoy mintiendo. En ese momento yo escuché una voz en mi cabeza que me dijo, te están engañando. Y yo miré para todos lados y agarré las cosas del carrito y las tiré dentro de la guagua. Llegué a casa de mis papás, le metí un embuste a mami, y eso fue un embuste para la gloria de Dios. Le metí un embuste a mami y le dije, no, esto lo puedes guardar porque ya todo eso está desinfectado. Amén. Y yo no desinfecté nada. Pero desde ese momento ya algo dentro de mí me estaba diciendo, esto no es. Lo que te están diciendo en los medios no es. Y entonces eso fue lo que a mí me movió a meterme en la computadora horas sin fin y empezar a leer y empezar a buscar y empezar a comprar libros. Pero todo empezó por ese espíritu que está dentro de uno que de momento te dice, ¡pam!, te habla. Despierta. Te despierta y te dirige a la verdad. Exactamente, el O Espíritu sea, doctora, Santo. quiere decir que usted empezó, tal vez, por decirlo así, usted empezó tal vez creyendo un poquito lo que decían. Sí, yo empecé fluyendo, pero ya como a las 2 semanas fue que yo tuve esa experiencia. Sí. Y esa experiencia fue la que la lleva entonces a usted. Sí. O sea, pero usted no fue Reaccionar. que como decimos por ahí, ¿verdad? Y lo voy a decir de esta forma. No fue que entonces usted empezó a escuchar voces, a decir de todo lo que tenía que hacer. Usted recibió ese llamado de despierta. Solo fue eso, esas 2 palabras. O sea, te están engañando. Te están engañando. Te están engañando. Pero fue una convicción dentro de mi espíritu que yo dije, ok, pues me están engañando. Y entonces, y mi respuesta inicial fue, pues si me están engañando, pues no desinfecto nada. Y entonces tiré toda la compra dentro del agua y me fui. O sea, yo creí que de verdad esa voz venía de parte de Dios. Amén. Y ahí Amén. empecé una jornada frenética de búsqueda de información, instruirse. que es lo que me ha traído hasta aquí en estos últimos 4 años hablando todos estos temas que estoy hablando. O sea, Bien. y qué bueno que usted nos dice ese testimonio, porque es que también muchas veces nosotros los creyentes somos o por lo menos algunos de los que yo conozco, ¿no? Somos de los que pensamos que recibimos la voz de Dios y Él nos tiene que decir todo lo que tenemos que hacer, en el sentido de que busca aquí, busca allí, mira, llévate esto, llévate lo otro. Y no es así. No es así. No es así. Tenemos que nosotros tomar también un poco de iniciativa propia. Sí. Y con ese green light Sí. que nos dan de que, mira, te están engañando. Y ya tú sabes que te dicen, si te están engañando, Busca la es verdad. como decía el presidente Bush en un momento dado, fool me once, my fault. Exacto. Fool me twice, it's your fault. Exacto.
Exacto. Bueno, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Regresamos en breve, no se nos despeguen. Blessing.fm. Síguenos en Facebook o Instagram como @BlessingRadioFM. Palabra y música que trasciende. ¿Eres aficionado al surf, voleibol o skateboard y buscas ropa con un toque moderno y un mensaje centrado en Cristo? Bright Clothing es el lugar ideal para ti. Visita nuestro sitio web en www.brightclothing.net y descubre la prenda que brilla especialmente para ti. ¿No asistes a ninguna iglesia? Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia te invita a visitar a sus iglesias hijas en los pueblos de San Juan, Caguas, Calley, Las Piedras y Guaynabo en Puerto Rico. Si estás en los Estados Unidos, visítanos en CRFPP de St. Cloud, Florida. Para más información, accede a nuestras redes sociales. ¿Estás buscando mejorar tu educación y ampliar tus habilidades? ¿Quieres publicar tu propio libro, pero no sabes por dónde comenzar? Entonces, Easy Services es la solución para ti. Easy Services es una empresa puertorriqueña que ofrece servicios de mentoría educativa, talleres educativos, diseño instruccional, cursos en inglés conversacional y educación de libros e autopublicación para autores independientes. Con Easy Services tendrás acceso a servicios de mentoría educativa de la doctora Naisa Chinea Ponte, experta en su campo. Síguenos en nuestra página de Facebook Easy Services PR. Easy Services, tu socio en la educación y el éxito. Mamis, es tiempo de combinarte con tu princesa. En Emma's Bows encontrarás lazos, bandanas y turbantes para ti y tu bebé. Visita nuestras redes sociales o llámanos al 787-241-4923. ¡Yummy! ¡Qué delicioso! En Glorious Creations and More saborearás ricos postres, bizcochos regulares, keto, sugar y gluten free para toda ocasión. Llámanos al 939-332-9972 o accede a nuestras redes sociales. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, Una Iglesia Diferente, La Poda Divina, Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. También puedes llamar al 787-605-3603. Deseados, escogidos, amados y adoptados. La autora Mariel Pacheco te presenta su primer libro, Una generación sin padre. Disponible en Amazon.com o en Kindle. Para más información, 787-349-9065. Y regresamos aquí a La Política a la Luz de la Palabra. Y hoy estamos dialogando con la doctora y pastora Angie González. Doctora, nos quedamos en un tema que si empezamos a discutirlo completo, esto es de horas. Exacto. Pero queremos también traer lo de la Agenda 2030 en cómo se está infiltrando en nuestra política. La Agenda 2030 está en nuestra política hace mucho tiempo y la realidad es que no nos habíamos dado cuenta. Y el año pasado, en un momento, yo pues en mi exploración, me di a la tarea de mirar las plataformas de los partidos en las elecciones pasadas. Okay. Y las miré todas. Y de hecho saqué algunas anotaciones para compartirlas un poquito hoy, muy breve, por supuesto, son mamotretos de las plataformas de los partidos. La más pequeña es la de Proyecto Dignidad, obviamente es un partido nuevo, joven, pero estamos hablando de una plataforma del PNP de 300 y pico de páginas, el Partido Popular lo mismo. Y entonces, en mi exploración, encontré varias cositas que quiero mencionar. Primero, en la plataforma del PIB 2020, ellos presentaron claramente compromiso con la agenda de manera un poquito solapada, pero mencionaron en sus referencias el panel intergubernamental sobre el cambio climático, el IPCC, por sus siglas en inglés, y mencionaron también el interés de ellos de alinearse
a las políticas, reglamentos y visión tanto de la ONU como de la Organización Mundial de la Salud. Eso está en la plataforma del PIB. En la plataforma del Movimiento Victoria Ciudadana, estos son los más radicales, los más abiertos en esta dirección. Okay. Y recordemos que ahora, para el 2024, lo que tenemos es la alianza PIB Victoria Ciudadana. Y entonces, en el 2020, Victoria Ciudadana presenta una plataforma donde alrededor de una cuarta parte del documento contiene propuestas para la comunidad LGBT y la ideología de género. Una cuarta parte. Una cuarta parte. O sea, es que es todo el tiempo es conectando todas sus propuestas con la ideología de género y con el movimiento LGBT. Es bien, bien extremo. Ellos propusieron en el 2020 erradicar la pobreza en 15 años. Oh, wow. De veras. ¿Por qué en 15 años? Eso fue en el 2020. Bueno, pues el 2035. Exacto, porque entonces corren con las fechas de la Agenda 2030, ¿ok? Y entonces ellos también propusieron incorporar los objetivos del milenio para el desarrollo humano, que son de la ONU, en todas las políticas y programas del movimiento Victoria Ciudadana. Además de que ellos hablaron de los sistemas de monitoreo y evaluación del progreso del cumplimiento de esos objetivos para el 2030, ¿ok? Entonces tenemos la plataforma del PNP. La plataforma del PNP pues no era tan abierta, si bien nosotros cuando vemos al PNP en su ejecución, nosotros nos damos cuenta de que el PNP sí está bien comprometido con la Agenda 2030, pero en la plataforma del 2020, básicamente ellos, bueno, lo primero es que, ¿tú sabes quién fue la persona que dirigió el comité de plataforma del Partido Nuevo Progresista en el 2020? No. Carlos Mellado. Ah, el doctor Carlos Mellado, actual secretario de Salud. Carlos Mellado. Entonces, empieza en esa primera página destacando que es la primera vez que un candidato a la gobernación selecciona a un médico para dirigir el desarrollo de la plataforma del gobierno. ¿Por qué? Porque estábamos en 2020, ellos sabían los fondos que venían de COVID y entonces ponen a un médico, a Carlos Mellado, a redactar la plataforma del partido y después le dan entonces como premio la Secretaría de Salud del Departamento de Salud. ¿Okay? Y entonces ellos hablan en esa plataforma de la parte de la transformación tecnológica. Ellos dicen, debemos, y estoy citando, debemos cortar los gaps tecnológicos y adentrarnos en la nueva llamada cuarta revolución. ¿Okay? Esto es sin tape. Ellos hablan también de las ciudades inteligentes, los smart cities. De hecho, Bayamón es un smart city. Y Bayamón es uno de los municipios en Puerto Rico, si no el más, que más adelantados están en la agenda, en todas estas cosas de la Agenda 2030. Hablan del smart lining, de la vigilancia por drones en la plataforma del PNP. ¿Ok? Hablan de la industria del cannabis, que también es otro brazo de la agenda globalista, del apoyo a las protecciones para los grupos LGBT y de atender el cambio climático conforme, y voy a citar, a la corriente más progresista a nivel mundial. ¿Ok? Así que la visión es global, mundial, lo que se esté haciendo en el mundo. Entonces, la plataforma del Partido Popular, esa fue la más atrevida y la más directa. La plataforma del Partido Popular fue bien brava y ya ellos, bueno, Jesús Manuel ya está presentando un proyecto de él que es un copy-paste de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Ok? Y entonces, en la plataforma del Partido Popular para el 2020, ellos decían, desarrollaremos un plan de país dirigido a que toda la ciudadanía tenga niveles de acceso de banda ancha que estén en cumplimiento con los lineamientos del Foro Económico Mundial. Sí, que todo el mundo tenga internet tal y como lo quiere la ONU. Tal y como lo quiere Klaus Schwab. Sí, exacto, sí. ¿Ok? Dice, utilizaremos métricas internacionales, particularmente del Banco Mundial. Dice, ok, pero ¿qué le pasa a esta gente? O sea, el Partido Popular se tiró, como dicen en mi pueblo, se tiró con tu y tenis. ¿Ok?
Ellos hablan de la vigilancia electrónica, de la sincronización de vigilancia preventiva, de aumentar la conservación de terrenos de alto valor ecológico y hablan de aumentarla a un 25%. Wow. Eso significa seguir apropiándose de unos terrenos para conservación ecológica y esos terrenos entonces no se usan para más nada, no se van a usar para agricultura, no se van a usar para desarrollo, porque eso es para conservación ecológica. Ellos hablan de los porcientos de reducción de emisiones de CO2, de los porcientos de penetración de energía renovable y de la reducción de huella de carbono. Y entonces ahora, como mencioné, en lo que Jesús Manuel pretende que sea la plataforma en caso de que él ganara la primaria, pues básicamente la plataforma del Partido Popular va a ser un copy-paste de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Y entonces, Proyecto Dignidad en el 2020 presentó en su plataforma defensa de la familia y defensa de la vida, que ese ha sido básicamente como el tema más, más repetido, ¿no? Y que entonces otros partidos y la misma prensa, pues por eso es que le dicen que ellos son monotemáticos, ¿no? Lo único que hablan es de eso. Pero ese es un tema fundamental para nosotros, ¿ok? De hecho, yo creo que ese es el tema de la familia y de la vida. Creo que es el tema que le atrajo votos a Proyecto Dignidad en las pasadas elecciones. Entonces ellos hablan de la defensa de la mujer ante la violencia, pero en la plataforma del 2020 Proyecto Dignidad asimiló el discurso de la pandemia y de las restricciones. Okay. Lo acogió como mismo lo estaba trayendo en ese momento el gobierno de turno, que era el gobierno PNP. Y entonces, ahora en este proceso entre 2020 a 2024, lo que hemos visto con Proyecto Dignidad es que expresó apoyo inicial a las vacunas, posteriormente se movieron a posicionarse en la no obligatoriedad, pero ahí se han quedado. Y se han quedado en la de que, pues, que la gente tenga derecho a vacunarse o no vacunarse. Lo cual pudo haber sido una postura loable hace 2 años, hace 3 años. Pero en este momento, con la cantidad de evidencia que existe y con el movimiento que se está dando en muchos países en contra de las vacunas, porque ya hay demasiada evidencia de que estas vacunas hacen daño, son armas biológicas. El COVID fue una enfermedad creada y las vacunas se crearon con el propósito de provocar los daños porque se persigue un plan de reducción poblacional, ¿ok? O sea, en este momento AstraZeneca está retirando todas sus vacunas de COVID del mundo. Pero entonces, pues como que la gente no abre los ojos y dicen, pues espérate, pues entonces eso quiere decir que no podemos dejar que la gente escoja vacunarse. Porque ¿bajo qué principio dejamos que la gente ejerza su derecho? Bajo el principio del consentimiento informado. Pero el problema es que en el consentimiento informado a la gente no se le da esta información. Exacto. En el consentimiento informado lo que hay son 2 líneas que en la mayoría de las ocasiones la gente no lee. Y oye, y se le mete la presión, la prisa de que mira, ven aquí para que ponerte la vacuna y para que te acabes de ir. Y entonces la gente está dando un supuesto consentimiento que no es informado, todo lo contrario, es un engaño, y bajo engaño se le está llevando a las personas a que se sigan poniendo estas vacunas mientras todavía estamos en el discurso de que es que ellos están ejerciendo su derecho. Que nosotros vamos a protegerles su derecho de que escojan vacunarse o no vacunarse. Y usted menciona que están firmando, pero lo que están firmando últimamente es un pad que le colocan que no hay nada. Que tú no ves. Exactamente, sí. Que no se ve nada escrito, sino que la secretaria o la persona que está en contacto con usted le informa, esto es la una ley firma IVA, electrónica. Este es esto, sí. Fírmeme ahora. Sí. Y no se desconoce. Eso es así. Y entonces, la realidad es que Proyecto Dignidad no ha asumido ninguna postura sobre la farsa de la pandemia y sobre los daños de las vacunas. ¿Ok?
Los otros partidos tampoco. Pero entonces es importante que la gente sepa, ningún partido, en este momento, no hay ningún partido político que tenga la más mínima expresión en la dirección de proteger a la gente sobre estas pandemias creadas y sobre estos productos de tecnología de ARN mensajero que lo que están es haciendo daño. Tú no escuchas a ningún político de ningún partido en Puerto Rico hablando del tratado pandémico. Entonces, la reunión, la asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud empieza este lunes, no, el siguiente, Próximo. el 27. Exacto. Y el tirijala que hay para lograr que se firme el tratado pandémico y las enmiendas del Reglamento Sanitario Internacional son ya tan intensas que justo ayer, el primer ministro de Eslovaquia Le dispararon. fue tiroteado, está grave, se debate entre la vida y la muerte porque este hombre está en contra de la firma del tratado pandémico. Entonces, ya hay países y como por ejemplo lo que es Reino Unido, Italia, que ya están diciendo no vamos a firmar. No vamos a firmar. Y entonces aquí en Puerto Rico no hay un solo político, ni uno, hablando de eso. Si el tratado pandémico y las enmiendas al reglamento sanitario se firmaran, nosotros vamos a tener un problema bien grave porque todo lo que tiene que ver con la autoridad sobre la salud de los seres humanos, de los animales y del medio ambiente están integrados bajo el concepto de One Health dentro del tratado pandémico. Más sin embargo, tenemos políticos que están asistiendo a conferencias patrocinadas por individuos que están a favor de la Agenda 2030. Sí, correcto. Pero o es que no se informan, no quieren informarse, o es que lo están haciendo por favores políticos, para recibir fondos. Yo puedo creer que algunos políticos o candidatos políticos más nuevos, más inexpertos, tal vez están desinformados. Pero políticos de carrera, a mí no hay quien me convenza de que políticos de carrera que han militado por décadas en partidos que han estado tradicionalmente comprometidos con la agenda globalista, a mí no hay quien me va a creer que no, que es que ellos no saben. Escuche, evalúe. ¿Qué? Recientemente se dio a principios de este mes Sí. candidatos en actividades donde era la participación De la Open Society. De la Open Society. Sí, y por eso es que nosotros tenemos que entender que tú y yo como pueblo tenemos que estar pendientes de estas cosas, porque hay un momento dado que después no podemos decir es que yo no sabía, a mí nadie me dijo, y por eso es que programas como este y como tal vez habrá otros por ahí, Sí. ¿verdad? Nos están informando, nos están diciendo agúzate que el pillo está por ahí. Sí. Mira, Proyecto Dignidad ha sido muy, muy directo, muy claro y muy comprometido con los temas que tienen que ver con el aborto y la ideología de género. Y yo definitivamente eso es un punto a favor que no lo podemos obviar. Sin embargo, callan absolutamente sobre todos los demás temas de la agenda globalista. Y ellos, lo único que yo escuché en un momento dado al fundador del partido recientemente diciendo que en Puerto Rico la Agenda 2030 no va. Alguien le hizo una pregunta y él dijo, no, pero aquí en Puerto Rico la Agenda 2030 no va. Una expresión como esa, a mí lo único que me deja saber es el desconocimiento de qué cosa es la Agenda 2030, porque sobre todo para Puerto Rico, que no es un país soberano. Sí, que lo que firme el tío Sam Exacto. viene para nosotros. Lo que digan en Washington es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ok? Pues entonces decir que no, que aquí en Puerto Rico, si Proyecto Dignidad gana, aquí la Agenda 2030 no va, pues verdaderamente es un desconocimiento absoluto de qué cosa es el globalismo, la Agenda 2030, la Agenda Globalista, la Agenda 2050,
Y ellos no hablan de la hipervigilancia tecnológica, de los problemas de las antenas 5G. Señores, nosotros tenemos en Puerto Rico 2.000 torres y 20.000 antenas. Nosotros somos la jurisdicción de los Estados Unidos con más antenas por milla cuadrada. Nosotros, si no es que lo tenemos ya, vamos a terminar con un problema de salud pública severo por radiación. Porque es que nosotros en cada esquina tenemos una antena. Y entonces de esto no se habla. No hacen ninguna mención acerca del tratado pandémico, de las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional, y luce, por lo que pusieron en la plataforma del 2020, luce que creen que en efecto existe una crisis climática. ¿De veras? Sí. Bueno, Y son esas cosas la que por eso yo invito a todo el mundo, es a todo el mundo. Léase la plataforma de gobierno del partido en el cual usted milite. Y de todos los demás. Y de todos los demás. Exacto. Sí. O sea, usted léase la plataforma de gobierno de todos los partidos. Porque así estamos informados a la hora de hablar. Porque hay muchas personas que deciden hablar o tirar la piedra, después esconden la mano, pero tiran la piedra y lo hacen con desinformación. Exacto. O sea, no están informados. Sí. No saben, algunas veces a mí me gusta que me caigan los chinches, pero realmente no saben de lo que están hablando. Exacto. Están hablando sin una verdadera fuente de información. y hoy en día el desconocimiento no lo exime Exacto. de la violación de ley. Con toda la información, miren, a través de las redes sociales, foros que hay, conferencias, están hablando del tema, está en todas las esquinas. El que no quiere informarse en el día de hoy es porque realmente no quiere. Exacto. Es porque no le interesa. Es porque quiere que escuchar la información de otras personas que se informan, si es que se informan realmente. Exacto. Sí, porque pasa muchas veces así, es que aquel me dijo, el otro, ¿verdad? Se le Sí, chispoteó. sí. Es que nos gusta ya leer de las redes y solamente leer pedacitos, titulares, y de ahí ya nos formamos una idea, pero realmente no estamos profundizando en ningún tema. Yo tengo, antes de terminar, yo tengo una pequeña situación que nos pasó a mí, a Lizzy, y ahora nos reímos. Fue que nosotros tenemos unos contratistas trabajando en la casa y vino uno de los contratistas y nos regaló, me dejó a mí unos pasteles que eran para mi mamá. Y yo, pues, como me encantan los pasteles, me quedé con 4. Pero le dije a mi esposa, dije, Lizzy, esto me los entregó Robert. Y su esposa los hizo. Eso fue lo que yo entendí. Y cuando Lizzy le lleva los pasteles a mi mamá, Lizzy le dice a mi mamá, mira, Robert, tu hermano, hizo los pasteles y fue la esposa. Y la esposa se llama, pues, el nombre de la esposa. Y mi mamá le dice, pues lo tengo que probar porque la esposa de mi hermano, ella no sabe hacer pasteles, nunca ha cocinado. Y Ok. la cosa fue que una desinformación mía creó una clase de emborujo que cuando el contratista le preguntó a mami si había probado los pasteles y cómo quedó, ella dijo, pues esos pasteles quedaron ricos porque tu esposa sí que sabe hacer pasteles. Y dice, pero ¿qué esposa? Eso nosotros los compramos. Mire, oyente, por eso es importante que nosotros obtengamos la información exacta. Porque una cosita que fue así, que empezó en mi balcón, cuando llegó a la casa de mi mamá, que vive abajo, que no es muy, no estamos hablando de mucho, ¿verdad, Angie? Que no es de mucha, es abajo. Ya se había distorsionado de una manera que no había forma de recuperarlo, ¿verdad, Lizzy? Exactamente. Mire, así nos pasa muchas veces en las redes. Muchas veces leemos algo que realmente no es lo que es. Y tenemos que ser sumamente cuidadosos a la hora de leer, interpretar, y tenemos que ir a la fuente original de la información. Sí. Doctora, una pregunta. A nivel psicológico, ¿qué busca la agenda en la sociedad? Pues mira, básicamente la agenda lo que busca es tomar control de la gente sin tener que disparar una bala. Estamos ante una revolución cultural donde quieren llevarnos a un nuevo gobierno único, global,
donde haya un solo gobierno, una sola economía, una sola religión, y nos metan a todos o a la inmensa mayoría por nuestra propia voluntad. Por lo tanto, lo que están es engañándonos, coaccionándonos, mintiéndonos, amedrentándonos para que nosotros vayamos asimilando un mensaje que luego nos ponga en la posición de bajar la cabeza delante de ellos y de someternos de manera servil. En esa misma línea yo quiero hacer una pregunta. Si la agenda global quiere hacer eso y tiene unos recursos increíbles, ¿cómo nosotros nos vamos a defender cuando inclusive dentro de nuestra tierra tenemos personas que quieren hacer lo mismo? Que a través de la mentira, a través de innuendo, a través de comentarios, quieren hacernos sentir mal a nosotros, o que votemos por otra persona, o que votemos por otro partido, y nos quieren hacer sentir mal. Si nosotros tenemos esa batalla con los de la agenda, ¿por qué está pasando? Mira, yo creo que nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer es tratar de entender realmente qué cosa es nuestra democracia, qué cosa es la democracia en general, y qué cosa es esta democracia republicana norteamericana, ¿ok? Tratar de darle una mirada a la historia. Lamentablemente, la inmensa mayoría de la gente que se están formando en este momento en las escuelas y en las universidades no les hablan un pepino de historia de Puerto Rico, de historia de los Estados Unidos. Y yo creo que si nosotros vamos a nuestra historia y miramos cómo se formó la nación norteamericana de la que nosotros formamos parte, cuál es esa constitución, cuál es esa carta de derechos, cuál era la intención que había ahí, qué se perseguía, por qué en ese momento histórico surge ese fenómeno. Y nosotros tratamos entonces de contextualizarlo. Nos damos cuenta de que nosotros estamos ante el fenómeno de reconocimiento de libertades y dignidades humanas más precioso de la historia. Y entonces nosotros vamos a atrevernos a defenderlo y a respetárselo a otros. Porque entonces yo no puedo estar protestando en contra de las dictaduras globales y a la persona que tengo a mi lado ametrallarlo por las redes porque no estás de acuerdo con el candidato que yo favorezco. Y entonces estos estilos impositivos, estos estilos en donde nosotros atropellamos a las demás personas solamente por el pecado de que piensan diferente. Eso no se puede dar en medio nuestro si en efecto nosotros como país queremos defender, queremos recuperar nuestra democracia. Entonces, para ir ya casi cerrando, la agenda es una desconstrucción de la historia de la identidad como individuo. La agenda depende de deconstruir la historia para podernos sembrar ideas nuevas y persigue romper con nuestra identidad. ¿Ok? Persigue deshumanizarnos. La agenda es deshumanizante por naturaleza. ¿Ok? Es tan deshumanizante que en estos días, el lunes de la semana pasada, doña Ana Irma Rivera Lacén radica, ¿verdad?, este proyecto 1468 para reconocerle derechos a la naturaleza. ¡Bravo! ¿Ok? Y entonces eso es parte de este proyecto globalista unido a la adoración de la Madre Tierra, pero que persigue poner al ser humano desde nuestra perspectiva, ¿verdad?, nuestra creencia cristiana, que dice la Biblia que Dios lo ha hecho poco menor que los ángeles. ¿Ok? Este único ser de toda la creación que porta la imagen y la semejanza de Dios y que es el administrador de la naturaleza, pues es ese proyecto y todos los proyectos afines lo que hacen es que cogen a la naturaleza y la ponen al mismo nivel del ser humano. Tú puedes decir, bueno, pues estamos exaltando la naturaleza. Depende de cómo lo veas. Yo pienso que estamos bajando al ser humano. Sí, porque estamos poniendo la naturaleza a la imagen de Dios. Correcto.
porque nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. Correcto. Oye, y se le concede a la naturaleza inclusive unos atributos divinos. Claro. ¿Ok? Así que, pues sí, de eso se trata la agenda. Tiene que romper con nuestra identidad. La agenda es absolutamente contraria a los principios de las Escrituras. No es nada loable, como por ahí menciona. Doctora, ya finalizando, ¿dónde la podemos contactar? Bueno, nosotros estamos en Bayamón, en la Avenida Los Millones, en la Iglesia de Jesucristo, Palabra y Fe. Allí nos consigue los domingos a las 10 de la mañana, los miércoles a las 7:30 de la noche. Y si usted está buscando servicios psicológicos o si usted está buscando para conferencias, nos deja un mensajito en el 787-613-5908, 613-5908, y nos consiguen también en nuestras redes, Facebook y Rumble. Angie González, sin adornos. Bueno, le agradecemos esta visita, ¿verdad? Poder compartir con usted en esta hermosa noche este valioso tema. Claro que sí. Así que, amigos, compartan esta información y recuerde, para este tiempo, Dios nos ha llamado. Amén. Somos semejanza de Él. Amén. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Estás conectado a Blessing.fm. La emisora que se ha convertido en tu favorita en cada temporada. Búscanos en Facebook, Instagram o YouTube como Blessing Radio FM, donde la palabra y la música que trascienden nos unen. We are blessingradio.fm, Bayamón, Puerto Rico. Somos parte de Blessing Media Group. Blessing.fm, Blessing Media Group y sus auspiciadores no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.